nuestros pecados somos nosotros. Personalmente nosotros lo conocemos, qué es, cómo estamos en nuestra situación. Hermanos, yo no conozco todos sus pecados, porque no soy Dios. Yo no veo el corazón de ustedes, ni ustedes ven mi corazón. Pero ustedes sí saben, y todos nosotros sabemos qué es lo que realmente no estamos haciendo bien y cuáles son nuestros pecados. Entonces me gustaría que por favor en esta predicación veamos principalmente a nosotros y no a otros, porque sí somos muy dados a pensar que Mayra, Lupita, X, y no pensamos en nosotros. El título de la predicación lo tienen ahí, buscando la unidad en la iglesia. Es Filipenses 2, versículos del 1 al 4. Voy a dar lectura a este pasaje. Dice así: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y como yo les comentaba el domingo pasado, esta predicación viene basada a la predicación que nuestro hermano Alex nos dio el domingo pasado. Básicamente al versículo, el capítulo 1, versículo 27. Dice: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, en base a esto que comentó nuestro hermano Alex el domingo pasado, es la base para lo que viene. Porque después de todo este mensaje, fíjate cómo empieza el pasaje. Empieza por tanto. O sea, después de todo lo que se fue comentado, ahora dice, por lo cual, por tanto, en conclusión, esto. Entonces vemos por qué es una continuación y por qué es tan importante este versículo 27, al cual me voy a hacer también referencia varias veces. Y dice, por tanto, ahora sí como conclusión, ahora que ya sabemos cuál es la orden, debemos estar de un mismo espíritu, debemos estar unánimes, por lo tanto, o por tanto, viene aquí varias condiciones importantes. Aquí en el versículo número 1, en la Biblia de las Américas maneja 4 sís, que es la palabra en el original, vienen 4 sís. En la Reina Valera maneja 5 sís. Ahora este sí, generalmente es un sí condicional. Si tú haces esto, vas a ganar esto. Pero déjame hacer una cosa. Este sí, esa es más una certeza. Y la palabra que aquí debemos decir es que, dado que, por qué, o ya que, quiere decir que lo que aquí vamos a hacer referencia al versículo 1 es algo que ya tenemos, hermanos. Si tú eres creyente, has recibido a Cristo en tu corazón, has sido redargüido de tus pecados y vas a pasar, como dice Jorge, vas a pasar lista allá en el cielo. Todo lo que viene aquí en el versículo 1 ya lo tenemos. No es algo que se te va a dar apenas. No es algo que, híjole, voy a descubrir lo que ahora que me lo dé Dios, se lo voy a pedir. No.
ese sí condicional es un hecho, es una realidad. Dice este sí, estas bendiciones que Dios nos otorga, dice aquí: estímulo en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto y compasión. Todo esto es algo que nosotros ya tenemos. Y esto debe alentar a nosotros, los creyentes, a esforzarnos a buscar la unidad en el amor, en el Espíritu, con el propósito de cumplir el versículo 2. ¿Se dan cuenta que ya me fui al 2 y todavía no he empezado en el 1? La primera verdad, la Reina Valera lo maneja como la consolación en Cristo. Aquí en la Biblia de las Américas dice el estímulo en Cristo. Esta palabra paraclesis, consolación o estímulo, significa acompañar a alguien con el fin de asistirlo a través del consuelo, a través del consejo y a través de la exhortación. Este tipo de ayuda es el ejemplo más claro, la del buen samaritano. El buen samaritano vio a alguien desvalido, a alguien dolido, no pasó en vano, no dijo: ¡ay! Tengo que llegar a la iglesia, hay que poner el equipo de sonido. Sino lo atendió, lo llevó con el mesonero y también le dijo, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. Lucas 10:35. También esta consolación en Cristo involucra aquí al Espíritu Santo, porque este paraclesis también es el nombre para el Espíritu Santo, que es ¿qué? El otro consolador, el cual el Padre iba a enviar a todos aquellos que creyeran en Él, para que esté con ustedes para siempre, dice Juan 14:16. La mayor consolación en Cristo viene directamente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque éste mora en nosotros. Esa consolación, los filipenses se le pedía que se comportaran, solamente compórtense de una manera digna o como es digno del Evangelio de Cristo. En la búsqueda de esta unidad de la iglesia, debemos mostrar gratitud porque hemos sido unidos en Cristo. Debería de impulsarnos la presencia de Cristo en nuestras vidas a perseverar en la unidad que tanto el Señor estima en su iglesia. Porque déjame decirte, el Señor no quiere su iglesia dividida. Digo, por si tuviéramos alguna duda, no sé. El Señor quiere su iglesia fuerte, firme, en todo momento. Entonces, por eso esta consolación en Cristo es muy importante y que involucra también aquí al Espíritu Santo. Y esa consolación, pregunta hermano, ¿ya la recibiste? Si no la has recibido, déjame pedirle al Padre que te la mande por medio del Evangelio, porque ya la recibimos, esta consolación. Y algo muy importante que también debemos hacer referencia, hermano: todo lo que hemos recibido es algo que tenemos que dar. Perdón, hermano, no es que seas egoísta, no tienes que ser egoísta, no es exclusivamente para ti. Esto me recuerda 2 de Corintios, capítulo 1, no lo busquen. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y ahí quedaría: nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ah, perfecto. No lo dejó el Señor ahí.
para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. El consuelo que hemos recibido de Cristo no es para que te lo quedes, hermano. Es para que lo compartas y lo des a los demás. Así como has sido consolado por Dios, ahora tú debes consolar a los hermanos. Tienes que hablar y consolarlos. Así que qué importante es esta consolación de Cristo, hermano. Tienes que tú ahora consolar a los demás hermanos. Número 2, dice, sea algún consuelo de amor. La palabra aquí es paramution, y es hablar de cerca con alguien, y además dar consuelo y alivio. Este es similar a paraclesis, consolación. Ambas palabras se relacionan estrechamente, pero caracteriza aquí por un interés genuino, un interés de servicio, un interés de amor para con los hermanos. Y hermano, te estoy hablando de que esto no significa que es para ti. Es para que tú lo pongas en acción con los demás. Porque esto se supone que ahorita ya lo tenemos. Es algo que tenemos que compartir con los demás. Este consuelo de amor es lo que el Señor ofrece también a los pecadores indignos en su salvación mediante su gracia salvadora. Él derrama este amor constante también en todos los creyentes, no en unos, sino en todos los creyentes, a quienes a su vez nosotros tenemos que amar, a todos los creyentes. Y como lo he comentado, esta gratitud por el amor ha sido recibida por nosotros de Dios. Y quiero que también tomemos un detalle muy importante, hermanos. En todas estas partes, tú has sido el actor pasivo. No eres el activo, hermano. No por tu gran consolador es que Enrique es el gran consolador, es que Alex es el gran amoroso. No, hermano. Déjame decirte que todo esto lo hemos recibido, no es nuestro. Por lo cual nosotros no podemos tomarlo como nuestro, sino como que ha venido del Señor y nosotros ahora tenemos que compartirlo con los demás porque no es nuestro. La tercera motivación para la unidad es, dice, si hay alguna comunión del Espíritu. Palabra clave aquí, comunión, koinonía. Sugiere una participación y una correspondencia, una comunión íntima, porque cada creyente es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Cada creyente ha sido sellado y tiene las arras de la herencia eterna en Efesios 1:13-14 con el Espíritu Santo. También cada creyente tiene la fuente de poder espiritual, Hechos 1:8. También el creyente tiene dones espirituales, 1 Corintios 12:4-11 y Romanos 12:6-8. Y también cada creyente debe dar el fruto espiritual, Gálatas 5:22-23. El Espíritu es el que nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como debiéramos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26. Efesios 5:18 nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo.
Efesios 4:30 nos enseña que estorbar o desestimar la unidad en la iglesia entristece al Espíritu Santo. Y 1 Tesalonicenses 5:19 apaga su obra. El ejemplo más claro de la unión del Espíritu Santo, de la unión de la iglesia, lo tenemos en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Qué unión de la iglesia, qué comunión en el tiempo de la iglesia en Hechos, hermanos. Y no estamos hablando de 10 o de 20 o de 30 personas. Hablan de 3,000 almas que regían a los hombres, sus esposas, sus hijos, no sé cuántos serían. Y ahí dice que había comunión, coinonía en el Espíritu junto toda la iglesia. Pablo terminó 2 Corintios con una hermosa bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. 2 Corintios 13:14. Pero antes había recordado en 1 Corintios 12:13 a la congregación que por un mismo espíritu todos, no unos cuantos, no los líderes, no los más pobres o los más ricos, sino todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, no 2, 3 cuerpos, uno solo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo espíritu. Hermano, no Dios le dio un espíritu a Vicente, otro a Sael, otro a mí. Es el mismo Espíritu Santo, la misma cantidad, el mismo amor, la misma comunión. La tenemos todos. La respuesta correcta de los creyentes debe ser el esforzarse por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Esforzarse. Me gusta aquí la Biblia de las Américas que dice esforzarse por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto, hermanos, no solamente involucra a Dios, sino también a quién involucra. A nosotros. Porque nosotros somos los que rompemos esta unidad. No es Dios, no es Jesucristo, no es el Espíritu Santo, es nosotros lo que lo hacemos. Entonces vimos qué importante es que tenemos cosas que ya Dios nos ha dado, el estímulo en Cristo, consuelo de amor y la comunión del Espíritu. Pero no se queda ahí. Dice, si algún afecto y compasión. La Biblia de las Américas dice, ¿cómo dice? Afecto entrañable y misericordia.
Estas son cualidades de Cristo, que con ternura consuela y anima al débil y al oprimido. Son bendiciones del Señor. Afecto entrañable viene de la palabra splachna. Literalmente habla de los intestinos o de las vísceras, aunque aquí metafóricamente se usa de las emociones. Un ejemplo fue que Pablo felicitó a la iglesia de Corinto por cómo trató a Tito. 2 Corintios 7, versículos 13 y 15. Nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. ¿De qué iglesia estamos hablando? La iglesia más unida, la iglesia perfecta, la iglesia que no tenía pecado. Aprendieron. ¿Y cómo habla aquí de cómo recibieron a Tito? Y no dice, gracias Pepe, porque tú recibiste a Tito bien. Habla de la iglesia y cómo Tito se sintió y recibió ese consuelo, ese afecto entrañable. Ese término es un anhelo profundo y personal, especialmente hacia personas que son amadas. Es para que afianzaran a los filipenses. Me gusta aquí cómo Pablo se dirige a los filipenses ahí en capítulo 1, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo muestra su amor entrañable hacia los filipenses. Y no solamente queda ahí, sino viene la palabra, me gustó en la Reina Valera como lo dice, porque estamos muy acostumbrados. Misericordia, aquí en la Biblia de las Américas lo maneja como compasión. Oitirmos, se usa aquí en 2 ocasiones respecto a las misericordias de Dios. Romanos 12:1, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos con sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Cuál es la base para ofrecer este sacrificio vivo y santo? Las misericordias de Dios que hemos recibido. Son aquellas que trabajan en nosotros. Y en 2 Corintios 1:3 describe a Dios como el Padre de misericordias. Colosenses 3:12 dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Cuando venimos al Señor, ¿qué es lo primero que recibiste? Misericordia. Porque muy fácil el Padre pudo haber dicho, al infierno, Vicente, por todos tus pecados. Y no habría hecho nada incorrecto, Al contrario, hubiera aplicado la justicia como debe ser, porque todos pecamos. Y pecamos para irnos directitos al infierno. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Tuvo misericordia de nosotros. Pero aquí hay un aspecto negativo.
que cuando no buscamos ni perseveramos en la unidad de la iglesia, esta es debilitada. Y el no hacerlo, pues es pecado, hermano. Es la ingratitud más grande que puedes hacer cuando no trabajas en la unidad espiritual. Nosotros hemos recibido misericordia, hermanos, y grande misericordia, enorme misericordia. ¿Qué espera el Señor que tú hagas? Yo creo que el Señor espera que esa misericordia que tú recibiste, ahora la compartas con otros. Pero es que Javier me cae mal, no le voy a dar misericordia. ¿Eso hizo el Señor? Por tal pecado, Javier, no te voy a dar misericordia. ¿Eso hizo Dios? Dios dijo: todos tus pecados te son perdonados y alejados y aventados lo más lejos del oriente del occidente. Y no me voy a acordar de ellos nunca más. Eso es misericordia, hermanos. Mi pregunta es, ¿nosotros la aplicamos igual? ¿La misericordia? Te perdono, Javier, pero te tengo aquí registrado. Somos así. Y a lo mejor ni perdonamos, Lo evito para no tener problemas. Pero ¿sabes qué, hermano? Lo evito, automáticamente ya no hay unidad. Punto. Se acabó. Y no aplicaste misericordia. La misericordia que tú recibiste. Pues hermanos, todo esto nosotros ya lo tenemos. Por esto este sí es un hecho. Dado que ya tengo el estímulo de Cristo, dado que ya tengo el consuelo de amor, dado que ya tengo la comunión del Espíritu, dado que ya he recibido el afecto entrañable y la compasión, la misericordia, dice aquí Pablo: hagan completo mi gozo. Y aquí qué hermoso recompensar a nuestros líderes, a nuestros padres espirituales, cuando ellos vean que nosotros estamos en la unidad. Varios pasajes, 1 Tesalonicenses 5, 12, 13, nos dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. En Hebreos nos dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería de provecho para ustedes. Es necesario que nosotros demos amor, honra y aprecio a nuestros líderes, a nuestros padres espirituales que han trabajado con nosotros. Y qué hermoso es como Tercera de Juan dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso que nuestros padres espirituales sepan este reporte.
Pregunta, ¿el padre espiritual tendrá un gozo completo? Ver que en la iglesia donde estuvo trabajando, está trabajando en unidad. Hermanos, eso es de gozo. Aquí lo vemos, está en la palabra de Dios. Tercera de Juan. Es de gozo para aquellos que son nuestros padres espirituales y nuestros líderes, que sepan que estamos trabajando en unidad. Vamos a ver cómo están las señales correctas en la unidad espiritual. Hay 4 señales que vamos a ver. Dice aquí, siendo, la primera señal, siendo del mismo sentir. En la Biblia, la Reina Valera, sintiendo lo mismo. Es una traducción cuyo significado es pensar lo mismo o ser de un mismo parecer. Pensar de manera correcta es vital en la unidad del Espíritu. Siendo del mismo sentir es esforzarse por alcanzar el mutuo entendimiento y el acuerdo genuino. Y al apóstol aquí va a declarar la única forma en la que podemos tener armonía semejante. Y lo tenemos ahí en Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en... Ese es el ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo. Y esa es la actitud que nosotros debemos de seguir. Ahora nosotros los creyentes podemos conocer la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, porque ahora Cristo nos ha dado una nueva mente para poderlos recibir. Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Si algo tiene una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios, pero dice que tengamos esta misma actitud, la actitud que hubo en Cristo, es la misma actitud que debemos de tener nosotros. Ser siendo del mismo sentir. Y aquí en Filipenses 4:8 nos dice cómo es que debemos, en qué debemos de pensar, más prácticamente. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, o en esto pensar, como dice la Reina Valera. En Romanos se profundiza el sentir lo mismo, porque dice que Romanos 8, 4, 5, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Los problemas que tenemos en la iglesia suceden porque no ponemos nuestra mirada arriba, sino la ponemos aquí en la tierra. Y hay que obedecer este mandato. El Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Romanos 15:5. Segunda de Corintios 13:11, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Sean de un mismo sentir. Este mismo sentir es algo que nosotros tenemos que evaluar en nuestra vida. Como segunda señal de la unidad espiritual, dice aquí, conservando el mismo amor, ser unánimes, el mismo amor, el amor a otros por igual, a todos por igual.
Ah, no, amo más a Enrique porque es mi jefe. A ver si me da un aumento de sueldo. O por esto, o por el otro. Amo más a Sael porque me conviene. Trabaja en DHL, me consigue descuentos en DHL. El mismo amor. Y a veces nos cuesta trabajo porque no todas las personas son igualmente agradables. Pero aquí la palabra amor nos va a hacer que nos caigamos al piso. Ágape. Es un amor voluntario. No es un amor de preferencias o que me conviene. Es una elección que nosotros tenemos que dar. Este amor. Y se basa en nuestra voluntad. Se basa en que nosotros querramos dar ese amor. Y podríamos decir que al ser voluntario es una obligación. Pero nosotros somos muy buenos coladores, hermanos. Porque ponemos el colador y recibimos un río enorme de amor y ponemos el colador más pequeñito para que salgan ahí gotitas. Y por allá una gotita y por allá otra gotita. Y todo el amor lo concentramos nosotros. Tener el mismo amor es amarse, ser afectuosos los unos con los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferirse los unos a los otros. Romanos 12:10. Romanos 12:13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora este amor ágape, hermanos, también puede alcanzar a los incrédulos. Hay una canción de un hermano, Marcos Vidal. ¿Se acuerdan? Mirar cómo se aman. Cómo la gente supone, mirar cómo se aman en la iglesia. Eso es lo que debería ser un reflejo para el mundo. Es que ve cómo se aman, cómo se prefieren, cómo se ayudan, cómo se apoyan. Un ejemplo, algo que a mí me ha traído mucho de los judíos, es cómo se apoyan ellos. Bueno, lo que yo sé, ¿no? No he estado en una sinagoga ni nada de eso, pero entre ellos se apoyan. Una vez me comentaron de un hermano que, o sea, cuando hay un hermano que está con un problema económico, se juntan los hermanos y entonces incautan su ingreso. De ese ingreso le dan nada más lo suficiente para vivir él y su familia, y los hermanos se dedican a estar pagando sus deudas con el dinero del hermano. No se dedican hermanos con este judío, y se preocupan por ellos y lo hacen voluntariamente, no es forzoso. Para mí es un testimonio de cómo se apoyan, cómo se ayudan. Y es algo que nosotros tenemos que hacer entre los hermanos, en estarnos apoyando unánimemente. Dice 2 de Tesalonicenses 1:3, el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Qué hermoso es que dijeran en la iglesia bíblica del Faro, el amor de los hermanos abunda más y más. Tan es así que ya nos salpican acá afuera. Hermanos, qué hermoso que salpiquemos. Y no nos va a decir el gobierno que estamos tirando agua, como en el día de no sé qué día de los que tiran el agua el sábado de gloria, algo así. Que el gobierno se puede poner. Aquí el gobierno no se va a oponer si nosotros salpicamos de amor a todos los incrédulos, conservando el mismo amor. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que hemos pasado de muerte a vida?
porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:18. E incluso pongamos nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:18. Como Cristo puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16. Una mente que está gobernada por la humildad y la abnegación, como Filipenses 2:3, que lo vamos a ver, produce una vida que abunda en amor genuino y práctico hacia todos los hermanos. Las discordias, los pleitos, los problemas hacen que haya falta de unidad en la iglesia. Y esto deriva por la falta de amor. Número 3, señal es que, dice aquí, unidos en espíritu, unánimes. Esto se relaciona con sentir lo mismo, con el mismo amor, ser unánimes, una misma alma. O sea, hace que todos nos movamos en una misma dirección. Y volvemos al origen de cómo empecé. Filipenses 1, versículo 27, dice: de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o permanezcan ausentes, pueda ir que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Significa que vivamos en armonía todos nosotros. Lógicamente, hermano, esto excluye tu ambición personal, egoísmos, odios, envidias, celos, maldades, que son frutos de la carne. Si nosotros somos humildes y amorosos, seremos unánimes. No permitamos que se nos divida con nuestras diferencias. Nuestras diferencias deben unirnos. La cuarta señal de la unidad espiritual es sentir una misma cosa, dice aquí, dedicados a un mismo propósito. Me gusta aquí la Biblia de las Américas. Dedicados a un mismo propósito. La Biblia, Reina Valera, una misma cosa, sintiendo una misma cosa. Esta frase, sintiendo la misma cosa, siendo unidos en un mismo propósito, significa pensando una cosa, sintiendo lo mismo. Entonces, me gusta esta parte que dice, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es tu propósito, hermano? ¿Cuál es el propósito que ha dado Dios a la iglesia? Y ahí es donde tenemos que evaluar en nuestra vida cómo estamos actuando. Si vamos dirigiéndonos, no, es que yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero aquello, acá, aquello. No, con un mismo propósito. Vemos aquí efectos para completar nuestra unidad. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Si nosotros hacemos esto, hermanos, vamos a tener la unidad de la iglesia. Vamos a estar unidos.
gusta Colosenses 3, 12, 16, dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándoles y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Hermanos, si nosotros hacemos esto, vamos a ir hacia la unidad. A veces queremos ejemplos prácticos. Colosenses 3, 12 al 16 nos dice todo lo que tenemos que hacer. Y ahí podemos evaluarnos nosotros y decir en qué estoy fallando. Fallo en esto no, en esto estoy más o menos, etcétera, etcétera. Pero si somos muy buenos para calificar a otros, nos calificaremos a nosotros y debemos ser sinceros. ¿Estoy haciendo todo eso? ¿Estoy soportando los unos a los otros? ¿He perdonado los unos a los otros? ¿Cómo estoy ahí, hermanos? Ahora, hay medios correctos para alcanzar la unidad. Versículo número 3. Aquí la Biblia de las Américas lo dice: no haga nada por egoísmo. En la Reina Valera dice: desecha la contienda. Y fíjate cómo empieza en el primer lugar. ¿Qué es lo que tenemos que desechar? El egoísmo, porque es la raíz de todos nuestros pecados. Y es como ponernos por encima de la voluntad de Dios. No, Dios, tú estás equivocado. Yo sí sé lo que es el correcto. El egoísmo. Ese es lo correcto, no lo que tú dices. Es ponerme encima de Dios. Y varios cayeron por querer ponerse encima de Dios. Satanás cayó. De igual forma, Adán y Eva, introduciendo el pecado, anteponiéndose a su voluntad y no a la de Dios, es que encontramos quienes se pusieron encima de la voluntad de Dios y cayeron. Dice que esta palabra, nada por la vía del egoísmo, es un mandato negativo para nosotros. El egoísmo es algo que debemos de quitar de nuestros pensamientos internos. Es algo que debemos eliminar de nuestra vida. Filipenses 1:16. Habla también aquí de contención. En la Biblia de las Américas no lo dice. Dice: esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa. No, perdón. Aquí ve una confusión. En la Reina Valera está al revés el 16 y 17, y en la Biblia de las Américas está al revés. Aquí el versículo es el 17, en la Reina Valera es el 16. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal. Y en el versículo 16 de la Reina Valera lo dice que ¿por qué, Vicente? Por contención. La Biblia de las Américas lo maneja como ambición personal. ¿Y qué creen? Eso está en el versículo 17 en la Biblia de las Américas, y en la, o sea, están cambiados, no sé por qué, y en la Reina Valera está al revés, el 16. Pero bueno, lo importante aquí es, aquí la habla por ambición personal. La Reina Valera dice que por contención. Esto describe a una persona que busca el beneficio y el provecho personal. Es también algo que buscan los que buscan el cargo político, competencia desleal y ambición individualista.
Es una ambición desenfrenada y egoísta en cualquier campo de trabajo. Habla de rivalidades entre personas y bandos, contención, contienda, egoísmo. Alguien que lucha por abrirse paso por medio de la adulación, el engaño, falsas acusaciones, las contiendas y toda práctica que resulta ventajosa. No es extraño que esto se encuentre en las obras de la carne, Gálatas 5:20. Este es un pecado destructivo y voraz, la contienda, el egoísmo. Este pecado empieza, ¿sabes en dónde? En el corazón. A veces no se muestra. Es engañoso, pero engendra ira, engendra resentimientos, celos. Y en ninguna iglesia, aun la que tenga madurez espiritual, sana doctrina, está exenta de esta amenaza. No hay otra cosa que con rapidez pueda dividir a la iglesia de Cristo. El egoísmo, las contiendas. Por eso es importante trabajar en esto, hermanos. No hagan nada por egoísmo, por contienda, por contención. Es algo que tenemos que quitar de nuestra vida. O por vanagloria. Esta palabra denota una opinión excesiva, elevada de uno mismo. Es buscar su propia gloria, que al momento es vacío. No tiene nada de valor. Cuando me recuerdo los fariseos, aquellos que oraban, se demacraban y estaban en las esquinas, y la gente decía: ¡oh, este hombre santo de Dios! ¿Qué dijo el Señor? Esa es toda su gloria. Se acabó. Toda su gloria fue eso. Eso fue su éxito y se acabó. Es la vanagloria es la búsqueda de la gloria personal y del aplauso, los logros personales. Y en esta vanagloria generalmente piensan que tienen la razón y esperan que los otros estén de acuerdo con ella. La vanagloria es orgullo, es ser sabios en su propia opinión, arrogantes en cuanto a sí mismos, dice la Reina Valera, Romanos 11:25. Sabios en su propia opinión, no en la del Señor. Dice Gálatas 6:3, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. La vanagloria lleva a las personas a engañarse a sí mismas. Y debemos estar constantemente en guardia ante esa situación. Y en vez de no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, vean la palabra, viene clara. Sino, el contraste, sino que con actitud de humildad, actitud humilde cada uno de ustedes. Aquí busca la humildad, que es el fundamento del carácter cristiano y la base importante. Hermano, si tú no eres humilde, no pudiste haber venido al Señor. Tenemos que ser humillados para poder venir al Señor. No sé por qué nos levantamos del suelo. Esa es la verdad. Y una de las bienaventuranzas en Mateo 5:3 habla muy claramente de ser los pobres en espíritu. Es un sinónimo de humildad. Esta palabra griega literalmente significa humildad de mente.
Este adjetivo de humilde solo se usaba en forma peyorativa para hablar de los esclavos. Se consideraba algo ordinario, algo bajo, inadecuado, algo de poco valor, algo que no servía. La humildad, lógicamente, es contrario a ¿qué, hermano? Al orgullo. El pecado siempre ha separado al hombre caído de Dios. El orgullo. Ahora, esta humildad es una virtud que sobresale en el Antiguo Testamento. Dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Proverbios 16:19 dice así: mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Y el Salmo 138:6 dice así: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Esta es una virtud que nosotros debemos atesorar, la humildad. No debemos de tener un concepto más alto de nosotros. Por eso dice aquí: considere al otro como más importante que a sí mismo. Dice, sino que con la actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No significa que sean más importantes, porque eso es fácil. Los que son más importantes es fácil considerarlos más importantes, sino creer que en realidad todos lo son más importantes. Importantes, en la Reina Valera lo maneja como superiores. Significa superar, sobrepasar o ser superior a. La Biblia maneja que debemos nosotros sí sujetarnos a las autoridades superiores. Romanos 13:1, y someterse al rey con autoridad como a supremo. 1 Pedro 2:13. Pero aquí lo importante es con lo que empecé, hermanos. Los creyentes debemos considerar primero nuestros pecados y conocer nuestro corazón que el de otra persona. Cuando yo reconozco mi pecado que hay en mi corazón, automáticamente esto elimina la vanagloria. Si yo soy sincero conmigo mismo. Pero ¿sabes qué, hermano? El problema es que nuestra carne nos ayuda a engañarnos. No, Carlos, tú no eres pecador, tú no fallas, tú eres perfecto. Fallan ellos. Y ahí es donde está el problema para nosotros. Pablo lo explicó muy claramente: el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, 1 Corintios 15:9. Menos que el más pequeño de todos los santos, Efesios 3:8. Entre los cuales yo soy el primero, 1 Timoteo 1:15. ¿Cómo podemos pensar más de nosotros sin engañarnos? Es difícil. Me gusta. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, que es lo común que hacemos. Yo busco mi propio interés, no el de la comunidad, no el de la iglesia. Significa que debemos observar y prestar atención de manera especial al incluir los intereses, no los nuestros.
no buscar lo nuestro. Yo en la Biblia he tratado de buscar dónde dice el Señor que yo obtenga mi beneficio personal. A mí me impacta cuando dice: el que robaba, deje de robar, ¿y qué? Para que tenga con qué mantener a su familia, ¿no? No dice así. No dice para que tengas con qué mantener a tu familia, fíjate. Eso es lo normal, ¿no? Trabaja para que tengas con qué mantener a tu familia y no andes robando, ¿no? Eso es algo normal. Y dice, para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. Ah, caray. Señor, pues se supone que debo trabajar para molcas, ¿no? No, para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. El Señor no se dice que te preocupes tú por ti mismo. Preocúpate por quién, por los demás. No dice preocúpate por ti, después de ti y al último por ti. O sea, Pablo se disciplinaba su cuerpo para someterlo al servicio. Nosotros también debemos disciplinar nuestro cuerpo. Debemos nosotros abandonar todo el interés personal. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debes de abandonar todo tu interés personal? Porque hay alguien mayor que se preocupa por ti que tú, el Señor. Él está a cargo de ti, de todas tus cosas que tú necesitas y lo que estás pasando. Él lo sabe y Él va a actuar. Él sabe lo que tú necesitas para mañana o para dentro de un mes. Él ya lo sabe y Él se está preocupando. No tienes que preocuparte por ti. No buscando cada uno sus propios intereses. Y fíjate, vuelve el contraste. Sino, o sea, no busques los tuyos, sino más bien los intereses de ¿quién? De los demás. Mirar los intereses de los demás. Debemos considerar a los demás, debemos de verlos. Y así como dice Romanos 12:15, gozarnos con los que se gocen con los que se gozan y lloren con los que lloran. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Romanos 14, versículo 19 y versículo 21. Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:1. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. En esta parte yo no veo que diga el Señor, busca tus propios intereses. Y todo el tiempo el Señor te dice que busque los intereses de los demás. Hermano, tenemos aquí un ejemplo de qué tenemos que trabajar en la unidad de la iglesia. Ser unánimes, firmes en un mismo espíritu, unánimes por la fe del Evangelio. Y todo lo que está aquí, versículo 1, es todo lo que tú ya tienes y que tienes que poner en práctica con todas las prácticas que aquí están establecidas. La pregunta es aquí, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con este aviso que nos está haciendo el Señor? Aquí depende de ti, hermano. Dios sí puede obrar en ti, pero tú tienes que poner de tu parte y hacer tu labor. Unánimes por la fe
del Evangelio. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos exhortas a trabajar en la unidad de la iglesia. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado y ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Bendícenos y ayúdanos. Doblega en nosotros lo que esté mal y ayúdanos a ver más por los intereses de los demás, ver más por los demás que por nosotros mismos. Bendícenos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe con los frutos del Espíritu. En Cristo Jesús. Amén.